Suena ya la sintonía en Hoy por Hoy en Ser Marbella Costa del Sol, que nos anuncia que vamos a hacer este espacio en colaboración con Francisca Barrero de Gran Marbella Consulting. Paqui, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya hemos cogido ritmo. Ya hemos cogido, después sí. de ese parón, ya no hay quien nos pare, Paqui. Eso espero. Estamos en pleno mes de agosto y son muchas las parejas que están organizando las bodas, ¿no? En septiembre y mayo, ¿no? Digamos que son los meses preferidos para casarnos, especialmente en esta zona. Y hoy nos vienes a hablar de las diferentes opciones que hay para casarse en España, porque normalmente nos casamos y no sabemos ni cómo vamos, ¿no? Sí, es lo que suele pasar y sigue pasando, ¿no? Aunque lo habitual, lo automático, digamos, son los gananciales, ¿no? En nuestra comunidad autónoma, porque esto depende de la comunidad autónoma donde residamos. Y en la mayoría de comunidades autónomas en España, pues de entrada, si no decimos lo contrario, régimen de gananciales. Venga, ¿y los gananciales qué son? Bueno, si nos casamos en esta modalidad, es muy poco romántico todo esto, pero hemos de tener en cuenta que es una decisión trascendental, con una parte romántica maravillosa, pero que también debemos tener en cuenta, pues, un poco qué queremos cada una de las dos partes del matrimonio, de la vida, de la parte económica, de los hijos, y este es uno de los puntos a tener en cuenta también. Es que no deja de ser un contrato. No deja de ser un contrato. Vas a firmar muy monísima, pero es un contrato. Es un contrato que le mandamos. Totalmente. Bueno. Y el ganancial es, bueno, como comentábamos, cuando nos casamos en este régimen económico, todo lo que a partir del matrimonio vayamos adquiriendo es para los dos cónyuges. Pero también las deudas, o sea que si nos casamos con un ludópata estamos jodidos. Cuidado que a ver con quién nos casamos. Apechugas tú también. Exactamente. Entonces, todo lo que, a excepción de lo que heredamos, ¿vale? El resto de materiales, inmuebles que vamos adquiriendo, lo que vamos ahorrando, forma parte de la sociedad matrimonial a partes iguales. En el caso de que las cosas no vayan bien y finalmente nos separemos, nos divorciemos, pues todo va a ir a partes iguales con una serie de cuotas y repercusiones fiscales, que es a lo que vamos, que es que debemos tener en cuenta todo, porque a la hora de que no vayan bien las cosas, que esperamos que no, por supuesto, no nos casamos para divorciarnos, pues vamos a tener una serie de reducciones o beneficios. Cuando te casas en gananciales, las cuentas bancarias, lo que se genera desde el momento en el que te casas, también pasa a esa sociedad de gananciales, aunque la cuenta esté a nombre de uno de los dos. También, todo es de los dos. ¿Qué otras modalidades tenemos? Porque hemos dicho que hay tres. Hay tres en España. La segunda también es conocida y cada vez está más en auge, que es la de separación de bienes, que de hecho en comunidades autónomas como Cataluña es la que tiene por defecto. Nosotros nos casamos y entramos en sociedad de gananciales. En Cataluña te casas y entras en separación de bienes. Aquí la diferencia es que todo lo que yo adquiero como individuo va a pasar a mi propiedad, y todo lo que yo genero de deuda como individuo va a pasar a mi debe también. Sí. Con lo que no compartimos los bienes que adquirimos, pero tampoco las deudas. Es verdad que en este tipo de regímenes, por ejemplo, en un matrimonio donde una de las partes se dedique a generar ingresos y la otra parte se dedique a cuidar de la casa o de los hijos, hay una diferencia, una descompensación importante a la hora de que las cosas salgan mal. Sí. Por eso son cuestiones que debemos tener en cuenta. Cómo iniciamos esa sociedad matrimonial en igualdad de condiciones. Alguien tiene mayor patrimonio que el otro, ¿cómo vamos? Son cosas que hay que hablar, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra relación para que sea todo lo más justo posible y que luego no veamos como vemos? Es muy triste, pues a la hora de que no vayan bien las cosas, pues en vez de hacerlo de una manera civilizada, pues la gente vuelan cuchillos. Eso, vuelan cuchillos. No quería decirlo, ya que he dicho antes otra palabrota, pero vuelan cuchillos, ¿no? Y podemos evitar esto porque lo normal además es que ya tengamos descendencia para que nuestros hijos no tengan que sufrir algo que ya es traumático de por sí para ellos, ¿no? Y si estás en separación de bienes y adquirís un piso juntos a nombre de los dos, entiendo que es de los dos, ¿no? Sí, es proindiviso, es una adquisición en proindiviso, con lo que el 50% es de cada uno. ¿Qué sucede? Que a la hora de liquidar la sociedad matrimonial, si nos divorciamos, pues no es lo mismo
cuando se reparte los bienes en gananciales a la hora del tratamiento fiscal que en separación de bienes. ¿Dónde nos sangran más? ¿En separación de bienes o en gananciales? Aquí es muy importante, lo decimos, es una de las preguntas que hacemos cuando hacemos un cuestionario de asesoramiento a una pareja que entra como cliente en Gran Marbella Consulting. Porque es muy importante tus circunstancias. ¿Qué sucede hoy en día, Encarni? Que es que todo ha cambiado. Hoy nos llegan matrimonios con 40 años en segunda, terceras nupcias o 50 años que traen uno, hijos de un matrimonio anterior, otro u otra, hijos de otro matrimonio, algunos en común. Es que tenemos que ver cuáles son tus circunstancias para poder hacerte una recomendación apropiada. Y había una tercera modalidad, que esa sí que no la había escuchado yo en la vida. Yo pensé que había dos, gananciales y separación de bienes. ¿La otra cuál es, Paqui? Participación en ganancias, que no es tan habitual en España, pero también se está teniendo cada vez más en cuenta. En este caso, mientras estamos casados, es como si estuviera rigiendo gananciales, el régimen de gananciales. Ahora, en el caso de que no vayan bien las cosas, se ejecuta como una separación de bienes. Hay que hacer una compensación de las ganancias que he tenido durante el matrimonio entre ambas partes. No sé si me lo... Sí, esto sería más bien para lo que tú apuntabas antes, ¿no? Que una parte trabaje y la otra, por ejemplo, esté en casa sin generar por ejemplo, ingresos. Sí, ahí pues facilita un poco lo que es la labor la labor desagradable de la separación o el divorcio. Imagino que todo este tema se planteará sobre todo con personas que tengan mucho patrimonio, ¿no? No creas, también el hecho, nosotros siempre recomendamos si tienes hijos, aunque no tengas mucho patrimonio, oye, si dejas, que hablaremos de ello en otro programa, un testamento bien desarrollado, donde dejes todo recogido para que si te pasa algo, luego los demás no tengan que estar fastidiadísimos o peleándose. Es importante el designar un tutor legal si tenemos hijos menores en un testamento, un albacea de nuestros bienes. Todo esto nos va a ayudar si tenemos un testamento independientemente del régimen ganancial en el que nos hayamos casado. Bueno, el testamento es otro melón, eso sí. lo vamos a dejar para otro día programa. Ahí sí que nos da para bastante, pero yo te preguntaba porque sobre todo está como mal visto, ¿no? Tú te vas a casar y nos vamos a sentar ahora aquí a ver cómo nos vamos a separar, pero sobre todo con los famosos eso se ve mucho, ¿verdad? Esos acuerdos prematrimoniales que digamos que son las bases, ¿no? Del método, ¿no? Del tipo de matrimonio que vamos a establecer. Claro, cuando ya hablamos de fortunas... Aquí es que somos muy románticos, y no queremos, o muy inconscientes, no queremos hablar de este tema, pero en Estados Unidos es que es algo que antes de casarte lo hablas, lo plasmas en un documento y bueno, ellos hacen locuras, igual que con el testamento, o sea, allí es que vale prácticamente todo. A la hora de compensar, no compensar, aquí tenemos un marco jurídico, legal, pues que nos dirige un poco a la hora de las elecciones que tenemos, tanto a la hora de casarnos, como lo hemos visto, que hay tres principales, como a la hora de desarrollar un testamento. ¿Y en qué momento aquí en España se decide en qué régimen te vas a casar y cómo lo haces? Vale, antes... No vas a la iglesia al cura a decirle que no esté en gananciales. Con el notario, además ahora ya nos podemos también casar en notario, no queda tan romántico, pero también en el registro civil, ahí podemos ya decir en qué modalidad nos queremos casar. Luego hay otra cosa que está sucediendo también. Antes esto no se tenía tan en cuenta y como hemos comentado al principio, la separación de bienes está en auge. Y para proteger el patrimonio, incluso esto, pues matrimonios que han visto que pueden perder pues ante crisis económicas lo que han conseguido durante cierto tiempo, pues deciden, después de 10 años de matrimonio, vamos a suponer, pues ahora vamos a registrarnos en separación de bienes, cambiamos nuestro régimen matrimonial, justo para preservar lo que han conseguido hasta la fecha. O sea que tú puedes ir cambiando, que exactamente, no es... se puede cambiar. Todas las veces que quieras. Queda raro, ¿no? Pero prácticamente sí, con el coste pertinente del notario. Bueno, también hay quien se divorcia y después se vuelve a casar. Sí, hay de todo, si hoy en día vale todo casi. Bueno, pues hemos dicho gananciales, separación de bienes y perdóname que el tercero no me acuerdo nunca. Y el tercero, participación en ganancias. Y participación en ganancias. Pues nada, si están ustedes planeando su boda, pues no es romántico, pero es muy práctico también plantearnos todo esto. Gran Marbella Consulting.